Puede que recuerdes la última vez que leíste un libro de fantasía de cara al final y estabas totalmente enganchado o enganchada. Bueno, pues de eso va a ir esta videolección de hoy, este día 52 del reto de vídeo diario, dando consejos de escritura, sobre todo enfocada a escritores de fantasía. Cómo conseguir que el clímax de tu libro, que la recta final de tu libro, o que sencillamente las escenas de acción, los momentos de punto de giro, los momentos en los que la historia avanza y da un vuelco, sean algo que enganche a tu lector. Vamos, que sea tan adictivo como un videojuego, o como ciertas sustancias que no voy a mencionar en YouTube. Tú piensas que al final el que gasta el dinero en libros de fantasía no lo gasta en otra serie de sustancias. Lo dicho, no voy a decir la palabra en YouTube, no voy a hacer que me censuren el vídeo. Pero bueno, el punto. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo puedes lograr crear una tensión lo bastante grande como para que el lector no pueda dejar tu libro? ¿Cómo puedes conseguir enganchar a tu lector? Pues mira, sobre todo es una cuestión de hacer promesas. Promesas y crear expectativas. Si tú le vas diciendo al lector una y otra vez que va a pasar algo gordo, que va a pasar algo muy importante, y que es algo muy importante es el eje de la historia, y todo lo que ocurra antes, acciones de los personajes, esperanzas de los personajes, desarrollo de los personajes, si todos los elementos de tu historia, de tu libro, están pendientes de que eso ocurra, la gente va a estar pendiente de qué va a pasar. ¿Será verdad que va a pasar eso tan tocho? ¿De verdad va a ocurrir esto? ¿Va a ser algo tan trascendente, tan importante? Vamos a ponerte algún ejemplo. En Star Wars, la clásica, la original, una película en la que voy mucho, pero porque el guión es casi redondo, prácticamente redondo. Ben Kenobi está toda la santa película dándole la tabarra a Luke como si fuese un testigo de Jehová, con los poderes de la fuerza, los caminos de la fuerza, no sé qué, no sé cuántos. Y realmente durante la película, en la primera, en la original, la manifestación de los poderes de la fuerza es muy reducido, es decir, hace lo de la bola, bloquea los ataques de la bola cuando está entrenando. Es verdad que vemos el truco mental de Ben, pero Luke ni siquiera lo aplica y no vemos mucho más. Luego vemos que Vader es capaz de sentir a Ben y todo esto, pero vemos muy poquitos poderes, muy poquitos poderes. Y claro, ¿cuándo cumple la promesa? ¿Cuándo cumple con las expectativas de que la fuerza es muy poderosa George Lucas en esa película, con el guión? En el momento cumbre de la peli, cuando Luke está a punto de lanzar los torpedos contra el fallo estructural de la Estrella de la Muerte, y ahí, y solo ahí, es cuando Luke, el prota, usa la fuerza, usa su instinto, usa su intuición, que además es uno de los subtextos de la película, el usar más la intuición que la tecnología, ser dependiente de la razón y usar más el instinto. Y es ahí cuando vemos cumplida la promesa de la fuerza es muy poderosa. Más ejemplos. Harry Potter, desde el principio, Dumbledore está RQR. No. Severus Snape es alguien en quien confío plenamente. Severus Snape es alguien en quien confío plenamente, es un aliado. Podemos fiarnos de él. Y Rowling, que en esa época era una genio, te está todo el rato jugando con tus expectativas de si este tío es un desalmado, este tío es un maltratador infantil. Espero poder decir esto en YouTube, ojo. Este tipo es mala persona, este tipo insulta, humilla, ridiculiza a los niños. Y claro, cuando tienes al Dumbledore con esa promesa de no,
es un aliado, fíjate de él, está de nuestro lado, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos al Misterio del Príncipe. Ojo, es un libro súper antiguo, la película también es súper antigua. Sí, voy a destripar ese libro, pero es lo bastante antiguo como para poder hacerlo sin que me dé reparo. Snape mata a Dumbledore y dices, vale, ok, pues ya está, Dumbledore se equivocó. Pero te han hecho tanto la promesa durante el libro de que Snape está de nuestro lado, bueno, está del lado de los héroes, que cuando llega la famosa revelación del siempre, te das cuenta de que Rowling ha cumplido la promesa, ha cumplido la expectativa de que, pese a todos sus muchísimos defectos, Snape efectivamente era bueno y efectivamente era un aliado de los buenos. ¿Lo vas viendo? Tienes que hacer promesas a tu lector. Tienes que crearle expectativas de qué es lo que puede pasar y lo que no. Mira, vamos a recuperar esta saga que nos hemos ido inventando sobre la marcha para estos vídeos. La saga de los animales antropomórficos mágicos que se enfrentan a los humanos. Si tú en esa historia, en esa saga, haces la promesa de que algún día surgirá un personaje que será capaz de reconciliar ambas facciones, ambos bandos, el lector va a estar muy pendiente porque, claro, va a haber un escenario en el que constantemente hay enfrentamientos entre estos dos bandos, animales y humanos. Si tú haces que en un momento dado uno de los protas o varios de los protagonistas logren esa hazaña de unir animales y a seres humanos, estarás cumpliendo la promesa, estarás cumpliendo la expectativa. Ojo, he puesto el ejemplo de Snape y me viene muy bien para matizar una cosa. Procura dejarte sorpresas guardadas. Es decir, tampoco hagas muy obvio el cómo se va a cumplir la promesa. Un problema que tenía la saga de Legado de Christopher Paolini es que, aunque para el público al que estaba dirigido estaba muy bien escrita, y aunque de alguna manera tenía cierto encanto ese universo, era todo tan arquetípico que, vale, sí, tenías el giro. También voy a estripar los libros de Legado, así que si te los estás leyendo, bueno, pues sáltate unos minutos el vídeo. Pues bueno, tienes el giro de que Bron es el padre de Eragon. Y ese giro está bien, pero luego lo piensas como, tampoco es tan sorpresivo. Y luego el resto de giros, de que Murtagh, creo que era el hermano de Eragon, el medio hermano, también lo veías venir. Estaba todo tan metido en los típicos arquetipos, los típicos clichés, que por cierto tienes una videolección de cómo evitar clichés, míratela. Que al final, bueno, no es decepcionante, pero luego piensas en cómo ha sido el legado, en el legado del legado, en el legado de los libros del legado, y la gente recuerda esos libros como una obra de fantasía que solo puedes disfrutar cuando eres más ingenuo o cuando no has leído tantos libros de fantasía, o en general no tienen el caché o el prestigio que tienen otras sagas de fantasía. De hecho, al final a escritoras como Laura Gallego se han comido bastante a Christopher Paolini al cabo de los años, porque Laura Gallego acabó arriesgando cuando Christopher Paolini en sus 4 primeros libros de Legado no arriesgó nada. Así que haz promesas, sí, cúmplelas de manera satisfactoria, pero mucho ojo con no ser muy obvio o no dejárselo tal cual al espectador. Ahí lo interesante es que seas capaz de coger ciertos arquetipos, ciertos clichés, ciertas formas en las que se han resuelto estas promesas que se hacen en las películas, tipo el prota va a acceder a un poder especial que le va a permitir ganar, y le des un giro. Ejemplo que se me viene a la mente, Matrix. Matrix están igual, toda la santa primera película con el rollo Neo es el elegido, Neo es el elegido, Neo es el elegido. Hemos dicho ya que Neo es el elegido, bueno, pues por si no te ha quedado claro, es el elegido. De hecho, pues toda la primera película va más bien de un camino del propio Neo por creer que es ese elegido del que tanto se habla.
Pero ¿qué pasa en las secuelas? Que ojo, no digo que las secuelas sean grandes películas, solo digo que ahí tienes un ejemplo. En las películas te descubres que básicamente todo esto del elegido en el mundo de Matrix no es sino una secuencia programada una y otra vez, que es una manera de resetear o subsanar todo el sistema de la Matrix, de entidades como Smith. Y ostras, tú, insisto, las dos siguientes películas de Matrix no son tan buenas como la primera ni de broma, eso lo sabemos todos, pero ese elemento del guión es muy bueno y es muy original. Y ojo, estás cumpliendo la expectativa. En efecto, Neo es el elegido. Pero, resulta que solo es uno de tantos elegidos de un sistema ya prefabricado, ya hecho, del cual el prota, pues, tiene mucho más difícil hacer cambios reales. Y eso, pues bueno, se conecta un poco con la filosofía nihilista que encierran las películas de Matrix. Como al final, bueno, pues para llenar la existencia tienes que tener amor para darle sentido a la existencia humana. Cumple las expectativas. Siémbralo todo poco a poco. ¿Cuándo es buen momento de hacer estas promesas? Casi cualquier momento es bueno. El prólogo tiene que dejarte claro un problema que se tiene que resolver y la promesa tiene que ser: vas a encontrar en esta historia lo que resuelva ese problema. Las escenas de transición, las escenas en las que el mentor le explique al prota de qué va la vaina. En general, en los momentos de acción, en los primeros momentos de acción, cuando se ponga a prueba el héroe, también es muy interesante hacer recordatorios de esas promesas. Y relacionado con esto, te diría, ten preparado más de una manera de cumplir esas promesas, para que así la gente tenga con qué teorizar y con qué especular mientras se lee tu libro. Sé que lo estoy mencionando mucho, pero unos libros que hacen un muy buen ejemplo de esto son los de Brandon Sanderson. Bueno, sobre todo lo que viene a ser la trilogía de Nacidos de la Bruma. ¿Ves? El perro ese se ha leído también los libros de Nacidos de la Bruma. En Nacidos de la Bruma hay una profecía, está R con la profecía, que hay otro elegido, que hay no sé qué, el pozo de la ascensión, el héroe de las eras. Mira, ese perro también se ha leído los libros de Nacidos de la Bruma. Esto sí que no lo voy a destripar porque son libros más modernos. A lo mejor no has tenido la oportunidad de leerlos. Bueno, modernos, tienen 20 años, pero no son tan conocidos como los ejemplos que he puesto antes. Así que aquí no voy a destripar nada, pero el cómo resuelve Sanderson esa promesa de que hay un elegido, sin que te lo veas venir y habiéndote engañado toda la historia, es tremebunda. Luego tiene el tema este de los prólogos al principio de cada capítulo, que consiguen que le des más vueltas y más expectativas. Así que ahí tienes una grandísima referencia de cómo cumplir promesas y al mismo tiempo no dejárselo a huevo al lector. Y ahí lo vas teniendo. Hacer promesas. Por supuesto también tienes que hacer que al lector le importe ver cumplida esa promesa. Pero para eso tienen los vídeos anteriores de cómo crear un buen mundo, cómo hacer buenos personajes. Tienes ya bastante material en este canal para hacer que al lector le importen esas promesas que estás haciendo. Y aquí me voy a dar prisa porque hay una radial por ahí, dando por el saco. Pero digamos que es eso. Haz que al lector le importen las promesas que has hecho. Y a partir de ahí, crea unas expectativas subviértelas de alguna manera, no se lo pongas a huevo y sin dejar de cumplir la promesa, haz algún giro de tuerca. Mira, para ir terminando, te voy a poner un ejemplo de una franquicia en la que esto se hizo fatal. Juego de Tronos.
Juego de Tronos, la 8ª temporada, cogieron y para cumplir la promesa de que iba a haber un príncipe elegido que destruiría a los caminantes blancos, hicieron que uno de los personajes matase al Rey de la Noche. O sea que cumplieron las expectativas que teníamos. Pero como querían ser sorpresivos, como querían hacer un giro de tuerca que no viésemos venir, le dieron ese rol a Arya Stark. Y claro, Arya Stark mola mucho, nos gusta a todos, pero nada de lo que habíamos visto con anterioridad en la serie nos apuntaba o nos indicaba que Arya fuese a ser quien cumpliese la promesa de tener un príncipe que fue prometido. Y por eso esa parte de la serie decepcionó a tantos. Y todo esto es lo principal para crear expectativas, para meterle tensión a tus capítulos, a los momentos en los que el libro avanza hacia su final, hacia su conclusión. Y como bonus, como consejo final, te voy a decir lo siguiente. Cuando estés en esos capítulos de esto llega a su culmen, estás en la batalla final, estás en los preámbulos del duelo personal entre el héroe y el villano, se está a punto de hacer la gran revelación y el protagonista va a descubrir ese secreto que ha perseguido durante tantos años. Tienes que hacer recordatorios constantes de qué se está persiguiendo y limitar a pequeñas líneas todo lo que viene a ser pensamientos, reflexiones, implicaciones. Y tienes que hacer que todo ese momento sea pura acción. Pura acción. Pongamos el ejemplo del duelo. Está el héroe, está el villano, cara a cara. Y tú describes. El héroe analizó a su enemigo. Acción. Vio que este se mantenía muy calmado, con los pies firmes, la mirada al frente. Si tenía miedo, no dio muestras de ello. El héroe imitó esa actitud. No se movió. Sabía que cualquier paso en falso, cualquier gesto equivocado, podía sentenciarlo. El viento sopla, más acción. Pones un poquito de contexto en el escenario. Los pájaros cantan a lo lejos. Nadie diría que era la antesala de la muerte de uno de los dos. Entonces, el enemigo dispara. Y por ejemplo ahí puedes o arrancar la escena de acción, que ya de hecho el lector no va a despegarse del libro si has creado ese ambiente antes de la escena de acción, o puedes literalmente cortar un capítulo, no pasa absolutamente nada. De hecho, pues nada, si vas a conseguir que el lector esté todavía más enganchado. Creo que con todo esto, querido viajero, me he dado a entender. Si lo aplicas, vas a poder crear mucha tensión y mucha adicción en tus lectores cuando lean tus libros. Así que, ya a partir de aquí, querido amigo, querida amiga, es cosa tuya. Ahora ya son horas nalgas y ponerse a trabajar. Si te ha gustado el vídeo, pues puedes darle a me gusta, compártelo con todo el que conozcas que quiera escribir un libro de fantasía. Y por supuesto te puedes suscribir al canal, que está creciendo bastante bien para lo que es este canal, que es chiquitito, es humilde, pero está creciendo bastante bien. Y recomendaciones finales. En Instagram, @sergotarremas, ya puedes saber por mis historias cuando he subido un vídeo. Te recomiendo que me sigas por ahí si quieres saber cuándo tienes ya estas videolecciones disponibles. En mi canal alternativo, Pelis con Amigos, subo reseñas y noticias de cine y televisión. Ahí, bueno, pues ya puedes ver aplicado mucho de lo que te enseño aquí, pues a tus películas favoritas. En Patreon, que es la página web donde estoy subiendo todo mi material, ya tienes subidos los 2 primeros capítulos de mi libro, Guía de Mundo, que no es una novela, sino un mundo que explica todo el contexto en mi propia saga de fantasía. De hecho, parte del reto del vídeo diario es documentar
cómo termino borradores pendientes y cómo subo esos capítulos a mi página web. Y por supuesto, en el propio Patreon, si consideras que este o cualquiera de los proyectos que estoy llevando a cabo merece la pena, puedes convertirte en mi mecenas. A los mecenas de Sueño por una Crónica les permito leer los borradores antes que a nadie. Borradores ya corregidos, ya terminados, y además las revisiones que me hagan las voy a tener muy en cuenta. Y sin mucho más que añadir por hoy, querido viajero, en este día 52, pues me despido. Que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimeldus.